Muy buenos días a todos, bienvenidos. Mi nombre es Torsen, soy director de la Fundación Club de la Libertad. Damos de esta manera inicio a este desayuno de coyuntura, de estos ya más que habituales de hace varios años en nuestra fundación, hoy con el tema Economía Regionales, Impacto y Panorama. Como todos saben, este es un evento que nosotros venimos realizando desde el ambiente virtual en estos 2 últimos años, todos los viernes, en este mismo horario, tratando temas de actualidad, de coyuntura, preferentemente referidos a nuestra región NEA, Corrientes y toda nuestra parte litoraleña argentina. Hoy contamos con la presencia de 2 excelentes disertantes que van a llevar adelante este tema. Son Alejandro Pegoraro, director de la consultora Politicón, licenciado en Ciencias Políticas, y el señor Pablo Guido, también licenciado en Ciencias Políticas, licenciado en Economía de la Universidad de El Salvador, máster en Economía y Administración de Empresas de la ESADE y doctor en Economía por la Universidad Rey Juan Carlos de España. Ya están ambos presentes para dar comienzo a este desayuno. Primero va a estar el señor Pablo Guido y luego el señor Alejandro Pegoraro. Ambos contarán con más o menos unos 15, 20 minutos para explayarse en sus disertaciones y luego daremos un espacio a las preguntas y consultas de los que estén presentes y tengan alguna inquietud para ser respondida. Economías regionales, impacto y panorama. Con ustedes los disertantes, el señor Pablo Guido, en primer término. Pablo, el micrófono es todo tuyo. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias a la Fundación Club de la Libertad. Siempre es un placer participar en sus eventos. Yo voy a ser bastante breve. Voy a hablar un poco de la situación en la cual se llegó a las elecciones. Vamos a repasar cuáles fueron los resultados y los motivos por los cuales la votación tuvo esta definición. Y después me quiero referir, obviamente, a lo que puede llegar a pasar en los próximos meses y arriesgar un poco un pronóstico sobre lo que puede suceder en los próximos 2 años. Pero me interesa también hacer hincapié en un problema que yo llamo estructural, es un ancla que tenemos en términos económicos, para reflexionar un poquito de manera más profunda sobre ese tema. Yo lo llamo al resultado de las elecciones un cisne gris, porque acá parece que hubo una sorpresa en términos de los resultados. La coalición opositora tuvo un triunfo, no en todas las provincias, pero en la mayoría, en 15 provincias salió victorioso, 2 provincias las obtuvieron partidos provinciales y 7 la coalición oficialista. Pero fundamentalmente, y acá creo que es la importancia, en 6 de las 8 provincias donde se renueva senadores, ganó la coalición opositora, bien digo. Y en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Este es un dato fundamental. Ahora, ¿cómo se llegaba a estas elecciones? ¿Por qué le digo cisne gris? Porque si uno traslada la situación en la que se llegaba a estas elecciones en la Argentina, cualquier otro país del planeta, era cantado, me parece, que las elecciones las iba a perder el oficialismo. ¿Cuáles eran digamos, ese contexto? Por lo menos en términos económicos. Se llegaba con un nivel de actividad muy golpeado, muy cascoteado, muy castigado. Recordemos, del 2011 al 2019, el nivel de actividad en la Argentina estuvo prácticamente planchado, o sea que no hubo teníamos una situación de estancamiento absoluto. En el 2020 tuvimos una paliza con una caída del Producto Bruto del 10%,
muy cerca de la mayor caída del nivel de actividad de la Argentina, que fue en el año 2002, que orilló el 11%. Estamos prácticamente igual. Ahora, a esta elección llevábamos, si bien la gente quizás, eso Alejandro obviamente lo va a saber mejor, o lo puede analizar mejor, la gente quizás no tiende a votar por lo que pasó años atrás, sino por la película inmediata. Y la película inmediata era que si comparábamos el nivel de actividad de septiembre contra febrero del 2020, que fue el último mes sin cuarentena y pandemia, estábamos 2-3 puntos por debajo de aquel momento, ¿sí? Después, otros puntos muy importantes, poder adquisitivo de la gente. Durante el 2020, si lo medimos en pesos, el poder adquisitivo en la Argentina cayó 11%, y si lo medimos en dólares, más del 40%. Medido en dólares blue, obviamente, que es el precio real del dólar, al que se consigue en dólares. En términos de empleo, estábamos si bien recuperando los niveles de empleo prepandemia, todavía por debajo de febrero, el primer bimestre del año 2020. Si analizamos también el tema de la inflación y lo comparamos con otras elecciones intermedias, la inflación en 2013 y 2017 estaba a un nivel, o sea, iba a un ritmo de la mitad de lo que va ahora, del 23-24%, y estamos en 50%. La pobreza en aquellas elecciones intermedias pasadas también se encontraba muy por debajo de los niveles en los que fuimos a votar. Hoy estamos en más o menos 42-45%. En aquellas elecciones intermedias pasadas estuvimos en un rango oscilando. Si tomamos las tres anteriores, 2009, 2013, 2017, la pobreza osciló entre el 25 y el 30%. Con esto creo que estos 5 puntos: nivel de actividad, poder adquisitivo, pobreza, inflación y empleo, da cuenta que el gobierno se enfrentaba con un escenario muy oscuro. Hay otra cosa que quiero mencionar. Yo soy un gran seguidor de un consultor que se llama Guillermo Oliveto, que lo que hace Oliveto es ocultar cuál es la sensación térmica de la gente, no tanto enfocándose en cuestiones políticas o económicas, sino él es un consultor de la actividad empresarial orientada al consumo, pero él lo que venía diciendo desde hace tiempo, desde hace unos meses antes de la elección, es que podía haber una situación anormal, porque el contexto, o sea, un resultado anormal porque el contexto era normal. Y él lo calificó, y a mí me parece muy representativo de la situación en la cual fuimos a votar hace 10 días, que la gente había sufrido durante todo este tiempo, año y medio, una paliza emocional, ¿sí? Es decir, la gente... Voy a mencionar los calificativos que él describía la situación. O sea, la gente se sentía con incertidumbre, angustia, tristeza, depresión, miedo y soledad. Con lo cual, eso sumado al contexto económico hacía un combo fenomenal que, vuelvo a repetir, ese contexto trasladado a cualquier otro país hubiera dicho que la elección estaba cantada. A pesar de eso, muchos creían, y las consultoras también, me parece, no daban un triunfo tan contundente de la oposición. Podía haber algún empate en la provincia de Buenos Aires, pero la paliza no se reflejaba en las encuestas, me parece. Y eso da cuenta de lo extraño que es nuestro país, ¿no? O sea, que acá puede pasar cualquier cosa. O sea,
pasó lo que tenía que pasar. Lo raro hubiera sido que el gobierno hubiera ganado en este contexto, ¿sí? Y si hubiera ganado, la verdad que la situación hacia adelante sería muy oscura, porque eso indicaría que el oficialismo es inmune inclusive a una paliza económica y emocional de estas características. ¿Por qué la gente, no me quiero meter en estos temas, pero quiero mencionar un punto? ¿Por qué la gente votó como votó? Y la gente votó como votó dependiendo de cuál sea la ponderación que cada uno de nosotros tengamos sobre los problemas que nos afectan. Muchos habrán votado en gran medida por la grave situación económica, otros habrán ponderado la falta de las clases, ¿sí?, para sus hijos, otros habrán ponderado la falta de vacunas, y otros habrán ponderado a último momento todo este desparpajo que hubo en términos de la desigualdad o el abismo entre la clase, entre la dirigencia política y fundamentalmente entre el gobierno, en estas imágenes, ¿no?, de la fiesta de la mujer del presidente en Olivos, cuando todos estábamos encerrados, el vacunatorio VIP y otras cuestiones parecidas. Vayamos ahora para ver qué es lo que puede pasar en materia económica. Lo divido en dos etapas. Los próximos 2 meses, que son menos de 2 meses, ya son 50 días que faltan para las elecciones, y los próximos 2 años. ¿Qué es lo que sabemos que puede pasar en los próximos 2 meses? Bueno, el gobierno ha dicho que se va a vestir de Papá Noel, va a subir el helicóptero Papá Noel, con las princesas de Disney y los superhéroes de Marvel, van todos juntos a repartir dinero desde el helicóptero, ¿sí?, y a tirar dinero, porque hay que ponerle plata en el bolsillo a la gente. Obviamente que lo primero que uno piensa es que esto va a generar un descalabro en términos monetarios. ¿Por qué? Un dato. Primer semestre de este año, la emisión monetaria del Banco Central para financiar al Tesoro, ¿sí?, porque el Banco Central también puede emitir dinero para comprar dólares, por ejemplo. Pero solamente la emisión para financiar el gasto público en el primer semestre fueron 330.000 millones de pesos, ¿sí? Los primeros 6 meses del año, 330.000 millones de pesos. O sea, estamos hablando de 55.000 millones de pesos mensuales. Julio, ya primer mes del segundo semestre, la emisión fue de 180.000 millones de pesos. O sea, más del triple que el promedio del primer semestre. Agosto, 200.000 millones de pesos. Y septiembre, primeras 2 semanas, o sea, la primera mitad del mes, 200.000 millones de pesos más, con lo cual vemos que la aceleración de la emisión monetaria es fenomenal. Entonces uno dice, bueno, si esto viene sucediendo sin el helicóptero de Papá Noel y todos sus muchachos, ¿qué es lo que viene para adelante en los próximos meses? Es un desastre. Bueno, esto es una opción, ¿sí? Un desastre en términos de ampliar los desequilibrios monetarios, y que después se trasladen a precios, a presionar sobre el mercado de cambio, etc. Ahora, acá voy a decir lo siguiente. Quizás podamos tener es decir, el Estado argentino es una organización inútil, no sirve para absolutamente nada, no brinda, es decir, después voy a hacer referencia a eso, pero con el gasto público que tenemos, que es récord histórico, los servicios de seguridad, justicia, salud, educación, es decir, no existen, brillan por su ausencia, y se gasta cada vez más. Entonces, la inutilidad del Estado argentino, no hablo del gobierno, ¿sí?, sino del Estado argentino, independientemente de los funcionarios que ocupen, que gestionen el Estado. La inutilidad del Estado argentino nos puede salvar de este maremoto monetario. ¿Por qué? Porque faltan 50 días e implementar todo lo que quisieran implementar en términos de tirar dinero en estos 50 días, quizás es muy difícil. Si no es tan fácil
llevar a cabo, implementar programas, ¿sí? Probablemente en los próximos 2 meses se implemente el IFE, este ingreso familiar de emergencia o extraordinario, que están pensando en un bono o en un subsidio, vamos a llamarlo así. Se habla de 15.000 pesos para 3 millones de personas. ¿Eso cuánto sería en 2 meses? 90.000 millones de pesos. Ya se aumentó el piso, el mínimo no imponible de ganancias, que eso significa en realidad una menor recaudación, con lo cual se amplía la brecha del déficit fiscal y va a haber que financiarla mediante emisión monetaria. El tema de las jubilaciones, jubilar a las mujeres a los 55, a los hombres a los 60, eso lleva tiempo, eso no va a impactar en estos 50 días, ¿sí? Es el anuncio y el impacto va a ser posterior a las elecciones. Se ven imágenes de regalando electrodomésticos, eso sucede en todas las elecciones, pero fiscalmente el impacto no va a ser tan grande. O sea que probablemente, y gracias a que el Estado sea inútil, no veamos un gran descalabro, ¿sí? Esa es otra posibilidad. ¿Qué puede pasar en los próximos 2 años? Yo no tengo la menor idea de lo que va a pasar. ¿Sí? Creo que... A ver, vamos a ponerlo así. Los desequilibrios que tenemos en la Argentina en términos económicos son varios. Un gasto público fenomenal que hace que la presión tributaria sea récord, y ahora voy a hablar de eso. Tarifas atrasadas, el dólar atrasado, es decir, es una distorsión de precios relativos muy grande. Un banco central prácticamente sin reservas, lo que se llama reservas líquidas, ¿no? Es decir, las propias, las netas, las que tiene para hacer frente a la demanda de dólares de los ahorristas, los que compran $200 por mes, para hacer frente a la demanda de importaciones y al pago de deudas de algunas empresas si pueden acceder a los dólares oficiales. O sea, son 3.500, 3.000 millones de dólares, es muy poco. O sea, un banco central sin reservas. Llegamos con desequilibrios muy grandes a los últimos 2 años. Entonces, si el gobierno acelera estos desequilibrios, bueno, nos vamos a acercar a escenas parecidas a las de los años 80, previos a la convertibilidad. Se puede generar un problema en el sistema financiero. ¿Por qué? Porque la gran parte de los depósitos de la gente está prestada al Banco Central, ¿sí? En estas famosas LELIQ, ¿sí? Estas letras de liquidación que el Banco Central utiliza para retirar el dinero que emitió el mismo Banco Central para prestar al gobierno. Estas LELIQ, el problema es que el stock va creciendo y como el stock crece, se paga un interés del 38% sobre ese stock cada vez más gordo, más inflado, y obliga al Banco Central a emitir cada vez más dinero para pagar solamente los intereses, ¿sí? En estos primeros 8 meses del año, el Banco Central tuvo que emitir casi 900.000 millones de pesos para pagar solo intereses. Entonces, imaginémonos esta situación, que se dispara, se gatilla alguna situación que genera más desconfianza en la gente va a demandar sus depósitos en los bancos no tienen los depósitos, en ningún país del mundo tienen los depósitos, el depósito pues está prestado. El problema es que acá están prestados al Banco Central. Entonces, ¿qué deberían hacer los bancos? Dejar de renovar esas letras de liquidación, pedirle los pesos al Banco Central, y el Banco Central debería emitir miles de millones de pesos para devolvérselo a los bancos y los que los bancos se lo devuelvan a los depositantes. Eso generaría una inflación, un engordamiento de la cantidad de billetes en la calle fenomenal, que podría ya
hacer sobrepasar y llegar a los 3 dígitos la inflación. Eso es un peligro, ¿sí? Todavía es un peligro latente, todavía no estamos en esa situación, no estamos en los años, en las vísperas de un plan Bonex, pero yo diría para adelante, en los próximos 2 años, si hay algo a lo cual hay que poner el foco es sobre los depósitos en pesos. Después, en las preguntas, si quieren, creo que podemos profundizar sobre el tema de lo que puede pasar en los próximos 2 años. Pero me gustaría más enfocarme en el tema, yo mencioné un tema estructural, que creo que si no se soluciona, yo creo que no se va a solucionar en este gobierno, por diferentes motivos, por el ADN del gobierno, porque no creen que eso sea un problema. Pero el próximo gobierno, que muy probablemente sea de otro signo político, lo va a tener que solucionar, y si no lo soluciona, la gente de nuevo va a votar otra cosa, ¿sí? Y otra cosa es volver a lo que hoy tenemos, o por lo menos al color político que tenemos. ¿Y cuál es ese problema estructural? Que no es de ahora, no es del año pasado, ni del año anterior, que ya viene desde los años, diríamos del 2006-2007. Que ya lo deben saber ustedes, es tenemos un Estado, un tamaño del Estado que se ha incrementado de una manera tan exorbitante, tan irresponsable, que le genera un ancla al sector privado, ¿sí? Si lo medimos, el tamaño del Estado se puede medir de diferentes maneras, pero una de las que se mide es el gasto público en relación al Producto Bruto. Es decir, la producción de un país, ¿cuánto se lleva el Estado, el gobierno? ¿Sí? Durante los años 80, 90 y hasta el año 2006, el promedio del gasto público sobre el Producto Bruto había estado en un 30%, oscilando, obviamente, ¿sí? 30%, el gasto público nacional, provincial y municipal. En el año 2007, cuando asume Cristina de Kirchner, lo voy a leer porque no me quiero equivocar, y es muy importante tener en cuenta los datos bien precisos. El año 2007, cuando asume Cristina de Kirchner, ya el gasto público estaba superando por unas décimas el 32%, ¿sí? Que no era un récord histórico, porque en el 2001 se había alcanzado esa cifra. En 2001, tuvimos la crisis. Año 2011, cuando renueva Cristina de Kirchner, se reelige, ya habíamos llegado al 40% del gasto público sobre el PBI. 2015, cuando asume la nueva coalición opositora, Mauricio Macri como presidente, se había llegado al 46, un poquito por encima del 46, ¿sí? Macri lo logró corregir un poco, 44, 43%, y hoy nuevamente estamos 46, 47, no están las cifras oficiales todavía. ¿Cuál es el problema? Muchos países también tuvieron este recorrido, ¿no? de un crecimiento del gasto público muy grande, en nuestro caso del 50%, ¿no? Del 30 al 45% del PBI, quiere decir que el gasto público aumentó en términos del Producto Bruto 50%. Suecia, por ejemplo, ¿sí? Lo que pasa es que los suecos lo hicieron a un ritmo mucho menor, lo nuestro fue bestial. Entre 2007 y 2015, estamos hablando de 8 años, 2 presidencias, el tamaño del Estado creció un 50%. ¿Cuál es el problema? Y ahí el problema estructural, porque esto tiene efectos, ¿sí? Que hay que financiarlo, y conocemos cuáles son las 3 maneras de financiarlo: a través de los impuestos, a través de la deuda y a través de la emisión monetaria. En la Argentina, en estos 8 años, voy a hacer un paréntesis. En los años 80, que el tamaño del Estado era del 30% del Producto Bruto, no alcanzaba la recaudación para financiar ese gasto y hubo que apelar a la emisión monetaria. Llegamos a la hiperinflación a fines de los 80. En los años 90,
que el gasto público fue en promedio similar, el 30%, no nos alcanzaba la recaudación, como la convertibilidad le ponía un freno a la emisión monetaria, entonces nos endeudamos. Llegamos al default del 2001-2002. 5 minutos, 2007, Pablo, por favor. Sí. ¿Hola? 5 minutos, por favor. Perfecto. En esos 8 años donde aumentó el tamaño del gasto un 50%, se apelaron a las 3 fuentes de financiamiento. Un fenomenal incremento de la carga tributaria, emisión monetaria que hizo que, a medida que pasan los gobiernos, el de Néstor, el de Cristina 1, Cristina 2, Macri, vamos saltando a un promedio de 10 puntos adicionales, ¿sí?, en la tasa de inflación. Y el endeudamiento. Es decir, es mentira que durante los 3 primeros gobiernos kirchneristas, fundamentalmente el de Cristina, hubo un desendeudamiento. Nos endeudamos con el Banco Central, con la ANSES, con el Banco Nación, etc. Entonces, ¿cuál es el problema? Que esto presiona estas 3 fuentes de financiamiento, son un costo para el sector privado que hace que la inversión se reduzca. En el año 2007 se alcanza el pico de inversión del siglo XXI en el sector, en la economía argentina, que fue un poquito menos del 20%. Entre el 2000, a partir de ese momento hasta el 2019, la inversión en promedio está en 15% del Producto Bruto, cuando se necesita por lo menos un 17-18% de la inversión para renovar el stock de capital. O sea, nos estamos comiendo capital. ¿Y eso qué genera? Que la tasa de crecimiento ni siquiera se ha reducido, ¿sí? La tasa de crecimiento de la Argentina, como dije al principio, es 0% entre el 2011 y el 2019. Entonces, eso genera un problema, porque la falta de generación de empleo, todos los años se ingresan al mercado laboral 200.000 personas nuevas para trabajar, no consiguen empleo. La menor inversión genera menor productividad, con lo cual es obvio que los salarios reales caigan. Y eso, para ir terminando, después, si quieren, si tienen alguna duda, lo vemos en las preguntas. Y eso es el problema estructural de la Argentina, ¿sí? Es decir, el gobierno que no resuelva el tamaño del gobierno, no digo que lo haga de un día para el otro, pero yo creo que en 8 años deberían ir reduciendo el tamaño del gobierno y situarnos en un número aproximado al 35%, por lo menos, ¿sí?, para poder bajar la emisión monetaria, la carga tributaria y el endeudamiento crónico del gobierno, y así presionar menos sobre el sector privado. Bueno, muchas gracias, Thor, por los minutos de más, y quedo a disposición después en las preguntas. Muchísimas gracias, Pablo. Excelente exposición, excelente visualización de un oscuro panorama. Alejandro Pegoraro está ya con nosotros. Él es director de la consultora Politicón y también licenciado en Ciencias Políticas. Alejandro, la tribuna es tuya. Muchas gracias, Thor. Bueno, buenos días a todos. Gracias por el espacio. Para complementar un poco todo el panorama que mencionó Pablo, yo me quiero centrar un poco también en lo que se centra justamente el trabajo que hacemos de la consultora, que tiene que ver con las provincias en particular, y un poco analizar el estado de situación actualmente hoy de las provincias y cuáles van a ser los motores de alguna manera, lo que empuje la actividad en las provincias de nuestra región, sobre todo, de cara a lo que viene, ¿no? En primer lugar, quiero hacer 2 distinciones. Por un lado, cuando hablemos de la situación fiscal de las provincias, y por qué es importante eso, y después, justamente, en función un poco del título que hoy nos une, cómo está la situación, por lo menos hoy, de las principales economías regionales que tiene la región, tanto en el NEA como en todo el norte, a ver de qué manera, o cuál es el panorama, digamos, por lo menos en el corto plazo respecto a eso. En primer lugar, ¿cómo estamos hoy, o cómo llegaron, mejor dicho, las provincias a las elecciones en términos fiscales, y qué esperamos que suceda de aquí en marzo?
En términos generales, porque digo generales porque no están disponibles los datos para las 10 provincias del norte argentino o las 4 del NEA incluso, pero en términos generales del norte y de todo el país, cerca de 15, 16 provincias con datos actualizados al segundo trimestre de este año, las provincias están teniendo una situación fiscal completamente inversa que el Estado Nacional. ¿En qué sentido? Que mientras el déficit es un problema en el Estado Nacional, las provincias, salvo una excepción, están mostrando considerables superávit fiscales en sus cuentas al segundo trimestre del año. Es decir, llegaron con importantes ahorros financieros a las elecciones y en algunos casos de importante magnitud. Por ejemplo, el Chaco tuvo un superávit financiero del 10% de eso, Formosa del 9%, Córdoba del 16%. Entonces, lo que observamos de alguna manera es que las provincias han llegado teniendo un importante ahorro financiero, en el resultado financiero, pero a costa de determinadas cuestiones que también de alguna manera terminan explicando el resultado en algunas provincias en particular de las elecciones. Tomo como ejemplo para graficar la situación esta, la cuestión de... ¿Se me escucha bien? Ahí vi recién un chat que se escucha medio feo. Si ese es el único micrófono que estás teniendo en este momento, si lo No, pudieras... tengo el auricular, pero capaz que lo saco. ¿Ahí se escucha mejor? No mejora ahí. Ah, hay interferencia en el segundo. Sí. A ver si capaz. No sé qué será. Va a tener que ser con ese micrófono más. ¿Ahí se escucha un poco mejor o no? Ahí está un poquitito mejor. Ahí está, perfecto. Sí, yo también me escuchaba algo de ruido. Bien, como le comentaba, para tomar un caso, para hacerlo gráfico de alguna manera, esto que estaba mencionando, quiero mencionar el caso de Chaco, ¿no? Chaco tuvo un superávit financiero del 10% de sus ingresos totales al segundo trimestre de este año, pero cuando analizamos los componentes de la estructura de ingresos y de gastos, vemos un ajuste muy importante, por ejemplo, en los salarios públicos, ¿no? Que tuvo una caída real de cerca del 15%. Así, la gran mayoría de las provincias tuvo un considerable ahorro financiero, pero al mismo tiempo tuvo ajustes en algunos aspectos sensibles del gasto, entre ellos el salarial. Entonces, esto, si bien podemos verlo de diferentes paradigmas, diferentes paraguas conceptuales en términos de lo que justamente la cuestión salarial implica en el gasto total del Estado, también es una forma de medir cierto descontento social, sobre todo en aquellas provincias donde el volumen del gasto salarial es muy importante y donde la gran masa de trabajadores formales todavía están en el Estado y no en el sector privado, ¿no? Así como vemos que hay un importante ahorro financiero, justamente ahí se abre el panorama de qué va a pasar a partir de los resultados de las PASO y de la remontada que pretende hacer el oficialismo de cara a noviembre, y un poco cuáles son los planes que se están previendo en ese sentido, ¿no? La gran mayoría de las provincias, como yo dije, hizo su colchón en lo que fue la primer semestre del año, y ahora se viene una expansión del gasto muy considerable. La expansión del gasto a nivel nacional, por supuesto que, como bien decía Pablo, está de alguna manera sustentada por emisión y por endeudamiento. En el caso de las provincias va a estar un poco basada en el ahorro financiero que han logrado en esta primera parte del año y también a otras herramientas como ser endeudamiento de corto plazo que algunas provincias la están utilizando, particularmente con emisión de letras y demás. Entonces vamos a ver un poco o un poco bastante en algún caso, una expansión fenomenal del gasto en la misma línea que plantea el gobierno nacional, ¿no? Sobre todo particularmente lo que tiene que ver con asistencia, con cuestión de subsidios, con cuestión de programas sociales y demás, que van a alentar de alguna manera o van a pretender alentar a la gente a votar a los que no fueron y a cambiar la voluntad del voto en algunos casos para repuntar o de alguna manera remontar las elecciones de lo que fueron las PASO de hace un par de semanas. Entonces, la situación actualmente es provincias que están siendo sustentables o sostenibles, quizá de alguna manera, pero con un paraguas de duda que se abre de cara a fin de año. En este marco, dentro de nuestra región particularmente, mencioné el caso de Chaco,
El caso formoseño también es un caso donde, por ejemplo, el superávit financiero fue del 9% de los ingresos corrientes. En Corrientes, si bien no hay datos para el segundo trimestre de este año, sí para el primero, y también muestra un resultado que es mucho más equilibrado, no tiene tanta holgadez el resultado financiero. Y en el caso misionero tuvo un resultado financiero que fue superavitario muy poquito, 0,2% de los ingresos totales, pero el caso de Misiones se destaca del resto, por ejemplo, porque fue la única provincia de todo el país que tuvo un incremento real en los salarios públicos de más del 10%. Entonces, se explica de alguna manera la expansión del gasto misionero y por qué tuvo después un resultado superavitario tan chico en relación a otras provincias de tanto de la región como de todo el país. ¿Dónde va a estar el foco de alguna manera que se pone? Tenemos un costado económico y un costado político. El costado económico tiene que ver con justamente cómo va a evolucionar la expansión del gasto de las provincias particularmente, sumado a lo que el Estado Nacional va a colaborar en territorio, incrementando el gasto también en diferentes provincias, que hoy por hoy el gasto del Estado Nacional hasta septiembre, particularmente en las provincias, estuvo muy centrado en el gasto de capital. Ustedes habrán visto seguramente alguna publicación en diarios y demás, donde mostraban que, por ejemplo, la inversión pública crecía entre 100, 120 y 150% comparado con el año pasado en las provincias, algunas obviamente con niveles un poco más altos que otros. Por supuesto que la base de comparación no es del todo adecuada, ¿no? Porque el año pasado tuvimos un par de meses con la actividad planchada y con la obra pública planchada por las restricciones de la pandemia, pero indudablemente, comparando con otros niveles de gasto, se observa que el foco estuvo puesto en particularmente el desarrollo de la obra pública de cara a las elecciones. Ahora me parece que va a tomar un proceso inverso. De cara a los resultados que se observaron, perdón, me concentré con el comentario. En el caso de lo que resta de aquí a noviembre, sí, indudablemente el gasto de capital se va a reducir en términos del total en la participación del gasto que va a ejecutar el Estado Nacional en las provincias y las provincias en sí mismo, para poder volcarlo al gasto corriente vinculado justamente a programas de beneficios sociales, algún tipo de programa de asistencia, algún tipo de programa de fomento de consumo y de otras cuestiones que están vinculadas directamente a intentar captar la voluntad del votante, ¿no? Así que el panorama que observamos va a ser ese. Ahora, en términos productivos, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo está la situación de las provincias? En términos, por lo menos, de lo que tiene que ver con economías regionales y en particular en todos los niveles de producción, este año particularmente es un año, no quiero decir complicado, pero sí es un año muy anecdótico de alguna manera o inédito en el sentido de la evaluación que se hace de los avances o retrocesos, porque la base comparativa justamente es una base comparativa que no existió en nuestra historia, por lo menos en la historia más reciente, que es justamente por la pandemia. Entonces hay que tener un poco el ojo bastante afilado, digamos, para no dejarse engañar a veces cuando observamos que una producción determinada crece en 50-60%, cuando el empleo crece en alguna magnitud relativamente considerable, cuando las recaudaciones crecen y demás, porque hay que ver la base comparativa cuál es, digamos, y por eso incluso muchos estudios lo que hacen es tomar 2019 como parámetro y no 2020, porque hubo 2 o 3 meses en particular del año pasado, que ustedes recordarán, que con la actividad completamente paralizada, por supuesto que todo rebote es alto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las economías regionales en este caso? No sé si ustedes lo siguen, pero se lo recomiendo si quieren. Coninagro hace mensualmente un semáforo que tiene ciertas limitaciones desde el punto de vista metodológico, pero es de alguna manera lo más representativo que podemos llegar a encontrar. Y lo que observamos es que hoy por hoy la gran mayoría de las economías regionales del norte, por lo menos, están atravesando un momento bastante positivo, pero que todavía tiene un montón de desafíos pendientes que pueden de alguna manera empujar a los niveles de actividad de la región en particular y de las provincias, ¿no? A ver, en el caso del NEA tenemos, por ejemplo, al sector yerbatero, Misiones y Corrientes, que está atravesando un momento de cierto crecimiento, y hay un paraguas de optimismo respecto a cómo puede evolucionar, con problemas internos vinculados al precio y a la definición del precio
de la yerba y a cuestiones de producción misma, incluso del límite de producción, pero está atravesando un momento bastante importante que naturalmente apuntala a las provincias que son productoras. Después tenemos el caso, por ejemplo, de la forestoindustria, que se convirtió también, sobre todo en la región, volvemos a hablar, ¿no?, de Misiones y Corrientes, en una muy importante industria que empuja de alguna manera la actividad y que sobre todo también ha tenido una muy buena participación en términos de exportaciones, según lo que el INDEC comentó hace un par de semanas durante el primer semestre de este año. Después tenemos otras cuestiones como ser, por ejemplo, los granos, en donde sobre todo Chaco, Formosa y Santiago del Estero concentran una muy buena parte de la producción por un lado y de la exportación por otro en la región, pero que está teniendo una situación de un problema de producción actualmente en este último tiempo, después de haber tenido un récord en cuestiones de liquidación de divisas y de entrada de dólares por exportación, pero estamos teniendo un problema que tiene que ver más que nada con las influencias climáticas, que también es un paraguas que se abre en relación a la incertidumbre que puede pasar de acá al corto plazo en cuanto a la producción de granos. Después tenemos, por ejemplo, otras cuestiones como el arroz, muy importante en Corrientes, que está atravesando un momento no negativo, pero que está en con cierto stand-by y algún tipo de duda respecto o no duda, pero algún retraso en el proceso de evolución justamente, y que pues está de alguna manera abierto a tener algún tipo de problema y a reducir su nivel de producción y por ende también de impacto en la economía local, ¿no?, que es muy interesante. Así que en términos generales, la actividad vinculada a las economías regionales no está mal, hay que aprovechar de alguna manera también el buen momento de algunos sectores, como por ejemplo te decía la forestroindustria por un lado, muy importante para el NEA, y desarrollar de alguna manera o intentar generar fomentos a la producción en cuestiones de granos, en cuestiones cerealeras, y eso de alguna manera va a tirar para arriba, digamos, la producción a nivel regional y eso naturalmente impacta en el corto y mediano plazo en las provincias que las generan, ¿no? Así que eso es un poco el panorama que existe en términos de producción y en términos de economías regionales, pero vuelvo a el primer punto que me parece lo más importante, ¿no? Las provincias y el rol de las provincias. Y acá me quiero detener en un concepto que lo hablamos muchas veces y uno escucha por todos lados que está todo el tiempo en agenda, que tiene que ver con la cuestión del federalismo. Sobre todo en el norte argentino hay una enorme asimetría, como todos lo conocemos, en términos de desarrollo. Ahora bien, en términos de recursos, hay un problema en todo el país, hacia adentro de las provincias, o mejor dicho, observando por provincia, que naturalmente va a tener que ser corregido en algún momento. Por ejemplo, vamos con la cuestión de transferencias automáticas y de coparticipación federal. Una gran caja de Pandora, por supuesto, la coparticipación genera un montón de desincentivos en provincias que tienen una alta asignación y que tienen un sector privado que genera muy poco, o mejor dicho, un sector privado que es muy chico, pero que hay enormes asimetrías hacia adentro del esquema de reparto, ¿no? Y un ejemplo, quedándonos en nuestra región del NEA particularmente, Formosa con la menor población, para poner un parámetro de lo mucho que pueden tomar, ¿no? Formosa con la menor población de toda la región del NEA recibe más dinero en pesos corrientes que Misiones, que tiene la mayor población de todo el NEA. Un ejemplo, ¿no? Cuando lo miramos en términos per cápita hay una diferencia que es abismal entre lo que se le asigna a un formoseño y lo que se le asigna a un misionero. En términos de transferencias no automáticas, por ejemplo, en lo que va del año, también a nivel per cápita, por ejemplo, el Estado Nacional tuvo transferencias no automáticas a las provincias, es decir, tanto en formato en convenios específicos, en alguna asignación presupuestaria, en asistencia del gobierno, asistencia financiera del gobierno provincial o a los organismos centralizados para la ejecución de algún programa. Por ejemplo, en el caso formoseño tuvo una asignación de prácticamente 90.000 pesos por formoseño y en el caso misionero de 10.000, 11.000 por misionero. Esta asimetría que la marca entre Formosa y Misiones por el hecho de ser la provincia más poblada y la menos poblada dentro del NEA, se repite en básicamente un montón de provincias en el norte y también, por ejemplo, y también en otras regiones del país, por supuesto. Entonces, en el marco de esto, ¿qué pasa? La semana pasada se presentó el proyecto de presupuesto 2022. Un proyecto que, por supuesto, recién va a empezar a ser debatido en el Congreso. Está sujeto a un montón de modificaciones, como pasó el año pasado, de hecho, y todos los años.
pero vuelve a marcar una importante asimetría en las provincias. Hay provincias que son muy favorecidas en términos de reparto de recursos de origen nacional por fuera de los automáticos, y hay provincias que quedaron relegadas en el fondo de la tabla, sobre todo en cuestión de inversión pública, ¿no? Entonces, se abre de alguna manera el panorama o el desafío de alguna manera de debatir en el Congreso estas cuestiones. Los representantes locales, pongo en duda su papel en el sentido de que los que están, los que son aliados o forman parte del partido de gobierno, por supuesto que no van a hacer mucho ruido, porque así es la estructura del sistema parlamentario argentino, el sistema de los legisladores nacionales. Y los que son opositores no van a tener demasiadas herramientas incluso como para poder modificar una situación, salvo que haga presión de los gobernadores, ¿no? Ahí va a entrar en juego justamente el papel de los gobernadores, como lo fue el año pasado también, en diferentes cuestiones vinculadas al esquema de reparto de los recursos nacionales en las provincias. Y para cerrar, así no me extiendo demasiado, y aparte veo que hay un par de comentarios, me parece importante volver a lo que decía en primer lugar para entender un poco lo que se viene y también verlo de cara al año que viene, ¿no? Entre más o menos el año 2015 y el año 2019, los comportamientos, los desempeños fiscales de las provincias han tenido ciertas volatilidades, y acá en el norte particularmente, salvo el caso formoseño, que hace 15 años consecutivos viene con superávit fiscal, que es cuestionable desde otro punto de vista, y eso es para otro encuentro. El resto ha tenido más déficit que superávit, que fueron eventualmente financiados por asistencia nacional o por toma de deuda. En el año 2020, paradójicamente, en el marco de un año donde todas las cajas provinciales han sido muy golpeadas, también fue muy fuerte la asistencia nacional a las provincias, que de alguna manera compensó la pérdida de recaudación de las provincias y generó que muchas de ellas terminen con superávit del año. Entonces fue como también una especie de fenómeno raro en el 2020 en términos de cuentas fiscales provinciales. Y este año, como les decía al principio, estamos teniendo una situación donde solamente una provincia del total de las que tienen sus datos actualizados al segundo trimestre del año muestra déficit, que es Catamarca. El resto muestra superávit de diferente magnitud. Ese superávit, de alguna manera, entiendo yo y creo que estuvo generado de una manera, mejor dicho, fue un superávit buscado de manera tal de poder financiar la expansión del gasto del segundo semestre, no solamente en función de la elección, perdón, del resultado de la elección de las PASO, sino también en función de que la recaudación misma iba a agarrar canales o iba a agarrar un camino de crecimiento mucho menor de lo que venían trayendo, también un poco por la base comparativa. Entonces tenían que de alguna manera asegurarse este colchón de recursos que puedan financiar la expansión del gasto en el segundo semestre. El año que viene, ¿qué va a pasar? Va a depender mucho de dos cuestiones. Va a depender primero de cómo se va a sostener la asignación de los recursos del Estado Nacional a las provincias, que muchas de ellas naturalmente dependen de esa, no solamente en cuestiones de transferencias automáticas, sino también en cuestiones de transferencias no automáticas y de asistencia financiera y convenios específicos. Y por otro lado también de cómo van a poder manejar los gobernadores las propias demandas sociales que empujan el gasto, como por ejemplo la paritaria estatal, que como le decía, la gran mayoría de las provincias hizo un feroz ajuste en salarios en este primer semestre del año, y que obviamente le queda menos margen político, sobre todo en aquellas provincias donde se sacó la elección, por lo menos las PASO, hay que ver qué pasa en noviembre, van a tener mucha menos espalda para poder sostener ese ajuste en el salario en función justamente de los reclamos sociales y gremiales en este punto en particular. Entonces el año que viene seguramente las provincias van a iniciar el año con un resultado fiscal mucho menos holgado, en algunos casos con deficitario, y va a ser un desafío sostener de alguna manera un piso mínimo de recursos que la nación pueda asegurarle y ponerle de alguna manera alguna ficha a sus propios motores de generación de recursos de la mano de la producción para poder generar de alguna manera otro canal de recursos que ingrese y que de alguna manera no estrese la caja provincial.
Y un tercer punto muy importante va a ser la recaudación propia de las provincias, en el sentido de que este año todas vienen mostrando muy importantes crecimientos, también afectadas en parte por la base comparativa, por supuesto, pero también la modificación del concepto fiscal le permite a las provincias en algunos puntos específicos incrementar alícuota, y en otros casos pusieron un freno a la baja. Entonces también es importante no continuar en algunos tributos con la exigencia de la baja alícuota que estaba establecido en el 2020. Y la redacción que se está haciendo en este momento del Consenso Fiscal 2022 apuntaría a que las provincias puedan volver a recuperar cierta potestad de incremento de alícuotas en los tributos locales, de manera tal también de fortalecer sus cajas provinciales, en este caso en desmedro la mayor parte de las veces del contribuyente, que bueno, va a ser un problema eventualmente a debatirlo llegado el caso si sucede, ¿no? Pero me parece que son las cuestiones estas las que van a estar un poco en boga, y las provincias en particular hoy están respirando bastante tranquilas, pero también es una situación que no se puede considerar ni estructural ni equilibrada en el sentido temporal, ¿no? Es decir, que no sucede con el tiempo. Entonces hay que ver de qué manera los gobernadores van a aprovechar la situación esta, de cara también a tener un 2022 que sea algo más tranquilo, y ya pensando obviamente en términos políticos en el 2023. Excelente, Alejandro. Muy buen panorama de la situación de las provincias y regional. Tengo ya varias preguntas, varias consultas aquí en el chat. Vamos a ir primero con un par de preguntas para Pablo, ya así le damos un descanso momentáneo a Alejandro, que también hay algún par de consultas para él. La primera que tengo viene de uno de los directores de la fundación, que es de Carlos Hernández, y pregunta: ¿estima que siguiendo la lógica kirchnerista en el 2022 se establezcan nuevos impuestos? Y yo sumaría a esto, a partir de algo que había mencionado Pablo en su alocución, ¿qué tan lejos estamos nosotros de una situación Bonex? Él mismo lo había mencionado en su momento. Pablo. Ahí estamos, había silenciado, perdón. Bueno, saludos a Carlos. Siempre es un gusto encontrarme, aunque sea virtualmente, con él. A ver, con respecto al tema de los impuestos, en el presupuesto, los recursos tributarios están estimados que crezcan un 40%. La inflación presupuestada es del 33% para el año que viene, con lo cual están pensando en incrementar en términos reales los ingresos tributarios. En el presupuesto también se menciona que la carga tributaria va a recaudar un punto más del Producto Bruto. ¿Ok? Si van a crear impuestos o no, no lo sabemos. Mi sensación es que ya no habría demasiado espacio ni para aumentar los impuestos tradicionales, IVA, ganancias, etc. Y si ustedes se fijan, los últimos incrementos en alícuotas o nuevos impuestos se crearon en los impuestos sobre los bienes inmuebles, fundamentalmente bienes personales, y el impuesto a la riqueza o aporte solidario extraordinario, que llaman. Para mí van a ir por esa vía. De lo que se habla es de mantener las alícuotas o incrementar alícuotas de bienes personales para aquellos que tengan activos en el exterior. Eso es, digamos, esa pobre gente que blanqueó en el gobierno de Macri, la van a esquilmar hasta donde puedan, sin piedad. Y no descartemos no prórroga, porque no está considerada en la ley, pero un nuevo impuesto, o sea, van a tener que crear otra ley para volver a aplicar el impuesto extraordinario. Eso en términos impositivos.
Y con respecto al plan Bones, creo que ya lo había mencionado Thor, ¿no? Es decir, yo creo que, o sea, la situación está, a ver, la dinámica de la película, si sigue así, vamos hacia eso. Porque, a ver, el tema es el siguiente, ¿cómo se soluciona si no se soluciona con un plan Bones? Hay otras maneras. Una manera es tener superávit, que el gobierno, el Estado tenga superávit fiscal y con eso vaya a través de una operatoria que no voy a explicar ahora, pero que se vaya absorbiendo esa deuda del Banco Central. ¿Okay? Otra manera es que el crecimiento económico vaya generando una demanda de pesos, una mayor demanda de pesos por parte de la gente, y se vayan, el Banco Central no renueve las LELIQ y eso se vaya alargando al mercado, pero eso sea absorbido por una mayor demanda de pesos. Esa es otra alternativa. Estas dos que mencioné son las alternativas sanas, vamos a ponerlo así. Y bueno, y el plan Bones es lo que se llama punzar, ¿no? Punzar los activos. Y la otra alternativa es, bueno, que el Banco Central emita, si la gente pide los depósitos, los bancos van a tener que pedirle el dinero al Banco Central, el Banco Central va a tener que emitir y eso va a generar una pelota de billetes, de pesos en el mercado que se va a trasladar a precios. Y si no, un plan Bones, es decir, son las 4 alternativas, digamos. Tengo 2 preguntas cortitas aquí para vos, Pablo. ¿Cómo medimos el tamaño del Estado y cómo ves la salud bancaria? Bueno, el tamaño del Estado ya había mencionado, ¿no? Una de las indicadores es el gasto público en relación al producto. Otros indicadores que, bueno, puede ser la cantidad de empleados públicos. Si lo medimos por ese indicador, también tenemos un crecimiento en el tamaño del Estado. La cantidad de empleados públicos en los 3 niveles de gobierno, creo que no llegaba a principios de este siglo, a 3 millones y ahora estamos, 2 millones y ahora estamos superando los 3 millones, estaremos 3 millones y medio. Otra manera de medirlo, más sofisticada y menos fácil de seguir, es a través de las regulaciones, ¿no?, que existen sobre la actividad privada, sobre nosotros. Bueno, esas son 3 maneras de medirlo. En el caso de Argentina está claro que cualquiera sea que tomemos, el tamaño del Estado ha crecido. Y bueno, ¿y cómo ves la salud bancaria? La salud bancaria, bueno, a ver, la actividad financiera creo que no cayó el año pasado, no creció demasiado, pero ya no caer fue un milagro. 2020 estoy hablando. Los números, o sea, si uno observa el estado de resultados, los balances están objetivamente bien, pero el problema es que tienen prestados los depósitos al Estado. Es decir, se devengan intereses, tienen rentabilidad, etcétera, pero ahí hay un problema muy grande. Es decir, recordemos que, no digo que vaya a existir un corralito y un corralón, pero recordemos que en el 2001, el problema de los bancos, cuando la gente retiraba los depósitos, es que los depósitos de la gente estaban prestados al gobierno nacional y al gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Eso es un problema muy grande. No veo ahora demasiadas dificultades en términos que pueda pasar algo como el 2001, porque en el 2001 teníamos la convertibilidad y el Banco Central no podía emitir para hacer de prestamista de última instancia, es decir, resolver problemas de liquidez en los bancos. Eso no se podía hacer en el 2001, pero de manera muy limitada. Y además los depósitos en dólares en aquel momento estaban prestados a gente o empresas que tenían ingresos en pesos, no en dólares. Después de lo que pasó en el 2001, hubo
un cambio en la normativa del Banco Central, que los depósitos en dólares que existen en los bancos solo pueden ser prestados a los exportadores que tienen ingresos en dólares, ¿no? Como para estar calzado monetariamente, digamos, en la misma moneda. No veo demasiadas dificultades ahí, ¿sí? Bueno, y pese a que ya estamos con el horario vencido, no quiero dejar de pasar la última pregunta que tenemos para Alejandro, que también le metió Carlos Hernández, y dice: ¿estimas que la apertura de las fronteras implique un panorama diferente en las finanzas provinciales del NEA? ¿Vale? Estás con el micrófono. Ahí está. Indudablemente la apertura de fronteras va a generar un impacto, está claro, como lo generó el cierre, ¿no? Particularmente el caso más paradigmático del impacto en las finanzas provinciales por el cierre de fronteras fue Misiones, en donde también incluso un comentario, una persona mencionaba la cuestión de cómo incrementó los recursos Misiones por el cierre de frontera y por ese volumen de capital que no se fue a Paraguay particularmente. Pero al mismo tiempo también tuvimos el caso de Iguazú, dentro de Misiones, donde dejó de recibir los dólares que gastaban los brasileros cuando se cruzaban a través de Foz. Entonces, en términos generales, el cierre de frontera, particularmente en Misiones, repito, fue sumamente beneficioso, salvo el caso puntual de Iguazú. Eso, por supuesto, generó un boom de recaudación propia, un boom de consumo interno, generó crecimientos del empleo en el sector comercial, por ejemplo, también, que te pongo los últimos datos que dimos a conocer nosotros en base a los datos del Ministerio de Trabajo. Y la dilatación de la discusión por la apertura de las fronteras o la negación de alguna manera que el propio gobernador Herrera está pidiendo por Iguazú, pero manteniendo cerrado Posadas, también responde a una lógica económica y no solamente sanitaria, ¿no? El desafío que hoy enfrenta el gobierno misionero particularmente es de qué manera afrontar justamente la actividad local con el puente abierto nuevamente. En el fondo de esto que existe, lo que existe es la discusión necesaria de un régimen especial de competencia misionera respecto a su frontera. Misiones compite contra Encarnación y compite contra Brasil, que tienen, por regímenes impositivos y por promoción del consumo, tienen regímenes que naturalmente hacen más atractivo en algunos momentos de la historia, particularmente por el tipo de cambio, competir contra ellos, ¿no? Entonces hay que ver de qué manera van a poder desafiar o van a poder responder a una postura política. En el resto de las provincias no se ha visto un impacto muy particular. En el caso de Formoseño, de hecho, no se vio mucho impacto del cierre de fronteras y por ende la eventual apertura. Así que me parece que no hay un desafío en esas provincias en particular, Formosa, Corrientes, Chaco, pero sí en el caso misionero, que va a ser fundamental. Muy bien, con el horario vencido, pero con una mañana más que fructífera. Hemos tenido un par de disertaciones brillantes, hemos respondido algunas preguntas y quedamos todos más que satisfechos. Muchísimas gracias a ambos por su generosidad, por su tiempo, por su sapiencia. Ha sido muy ilustrativo para todos los presentes. A la vez, invitamos a todos los que están aquí a compartir nuevamente las actividades de todas las semanas y todo el año tiene la Fundación. Otro encuentro similar a este, otro desayuno el próximo viernes. Y mañana sábado estamos con nuevamente otro homenaje, en este caso será a Mises, el homenaje a Mises, mañana sábado. Muy bien, muchísimas gracias a todos los presentes, ha sido un placer. Alejandro, Pablo, muchísimas gracias nuevamente a ambos. Y nos estamos encontrando en cualquier momento, próximo viernes, este mismo desayuno. Muchas gracias por todo y hasta luego, hasta la próxima.